El tema que nos trae hoy acá es que el Cabildo en el día de hoy aprobará un acuerdo en rechazo a las políticas ineficientes de vivienda ejecutadas, implementadas por el Ejecutivo Nacional. Recordamos que si hacemos un balance de la realidad del país, recordamos que en el año 2000, hace 10 años, el gobierno prometió construir 120.000 casas por año. Hoy, 10 años después, solo alcanza a construir menos de un 30%, que es cerca de menos de 500.000 viviendas, es decir, 460.000 viviendas. En todo caso, el gobierno debió construir en estos 10 años 1.200.000 viviendas. Si aunado a eso le sumamos las viviendas que pudo construir el sector privado, estaríamos hablando de más de 2 millones de viviendas construidas para darle solución al pueblo venezolano y a las personas que no tienen vivienda. Pero en este caso, el gobierno, con una tremenda irresponsabilidad, lo que ha hecho es expropiar, por ejemplo, la empresa del cemento, que en este momento, al ser expropiada, ha bajado su producción en un 12%. Ha expropiado la empresa del acero, que en este momento, en vez de aumentar la producción, ha bajado en un 34%. Entonces, los venezolanos nos preguntamos, ¿por qué el desespero del gobierno en este momento para expropiar las pocas casas y viviendas que se están construyendo en el país? ¿Es que acaso no existen los mecanismos legales implementados o establecidos en la Constitución Nacional, establecidos en la ley, establecidos en el INDEPAVIS para corregir las fallas que puedan tener algunas empresas? El gobierno tiene el control de todo el aparato judicial, el gobierno tiene el control del poder moral, el gobierno tiene el control de todo. Por lo tanto, no se justificaba una expropiación para poder someter a las empresas o hacer que cumplan con sus afiliados. Por otra parte, nosotros queremos hacer también, darle la información que hace exactamente 2 meses y 6 días acudimos al Ministerio de la Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Hábitat para informarle al ministro que las irregularidades que están ocurriendo en algunos estados del país. Por ejemplo, en ese momento le explicábamos en el oficio que le enviamos al ministro que en el estado Miranda hay adjudicaciones que se están haciendo de forma irregular, directores que se adjudican vivienda. Le pedimos en esa oportunidad al ministro de la Vivienda que nos atendiera para explicarle con lujo de detalles las cosas que estábamos enunciando en la carta, que lo hacíamos de forma genérica. Sin embargo, hasta hoy, 2 meses, el ministro no nos ha dado respuesta, no nos ha querido atender. Le hacemos un llamado para que nos atienda porque queremos ayudar a que se corrijan ciertos errores y a que podamos producir más viviendas. Otro punto importante acá es el tema del FAO, el Fondo de Ahorro Obligatorio. Tenemos que una persona que gane sueldo mínimo entre 2.300 bolívares y 2.800 bolívares solo podría adquirir como préstamo en un banco 100.000 bolívares. Bueno, una casa en la parroquia 23 de enero, una casa de 64 metros cuadrados cuesta 340.000 bolívares. Si hablamos, por ejemplo, de una persona que gane muy bien, que es un profesional, que gane 7 millones de bolívares y desea adquirir una vivienda en alguna parte más o menos de clase media, hablemos, por ejemplo, de Cebucán, San Bernardino, estaríamos hablando que esa persona podría adquirir solamente un crédito en un banco, un crédito por la FAO, de 271.000 bolívares. Entonces, en esa misma comunicación que le hicimos al ministro, nosotros le solicitamos que, aparte del 1% que aporta el trabajador, el 2% que aporta el patrono, que sea el 3% de la FAO, que el gobierno aporte un 3% más, que vendría siendo el 300% de lo que aporta el empleado. Eso significa que al aumentar ese aporte en el FAO, internamente también tendría que aumentar los créditos. Entonces estaríamos hablando que una persona que gana entre sueldo mínimo 1.300 y 2.800 bolívares estaría teniendo un crédito de casi 400.000 bolívares, y con eso podría adquirir una vivienda, por ejemplo, en el 23 de enero, o en La Vega, o en algún lugar de Caricuao, de aquellos apartamentos que no están en tan buenos estados. Ahora, el Cabildo Metropolitano puede, de cierta forma, proteger a las personas que han sido víctimas de expropiaciones o intervenciones en su vivienda. El Cabildo Metropolitano no tiene competencias para eso, tiene competencias en la supervisión, digamos, en el seguimiento. La responsabilidad que nos dio el pueblo metropolitano, el elector del área metropolitana de Caracas, estaba basada en el artículo 178 de la Constitución Nacional, donde teníamos responsabilidad en toda materia, inclusive en materia de vivienda. Sin embargo, una vez promulgada la ley a 2 niveles, nos quitaron esas competencias. Sin embargo, nosotros seguimos siendo garantes de todo lo que sucede en el área metropolitana. Para darte un dato, en el área metropolitana faltan cerca de
700.000 viviendas para cubrir el déficit habitacional. Estamos hablando de 300.000 viviendas que hay que construir para nuevos habitantes, para nuevas familias, y 400.000 viviendas que habrían que sustituir porque están en alto riesgo. De eso no se ha dado respuesta. Por lo tanto, nosotros le vamos a pedir al ministro dentro de este acuerdo que asista a este Cabildo Metropolitano y nos informe cuáles son las políticas de vivienda que se están ejecutando en el área metropolitana de Caracas, que está conformado por los 5 municipios, digamos Sucre, Latillo, Chacao, Baruta y el municipio Libertador. Para establecer una comparación, pudiésemos mencionar el gobierno de Rafael Caldera. En un año del último gobierno de Rafael Caldera se construyeron 61.000 viviendas. Bueno, si comparamos ese año con un año de este gobierno, en promedio este gobierno ha construido por año 30.000 viviendas. Es decir, que si comparamos el 76, 77, el 92, 93 con esta nueva fecha, estamos hablando que se ha disminuido la construcción de viviendas en el país. Por otra parte, esto tiene que ver con una política de irresponsabilidad que no estimula la construcción privada, no estimula la empresa privada, no aplican políticas coherentes, porque el Ministerio de la Vivienda y Obras Públicas y Hábitat en 6 años ha tenido más de 9 ministros, es decir, hay una tremenda improvisación.